La Revolución Francesa es una de las etapas más interesantes a nivel histórico, pero lo que no sabes desde el punto de vista persuasivo y de la venta es que también contiene muchos elementos que podemos replicar en nuestras estrategias si queremos aumentar nuestros resultados, maximizar nuestros beneficios. Al final no se trató únicamente de una revolución, que también, sino un movimiento que tenía que convencer a todas las personas necesarias para que se unieran. Y ahí tenemos mucho marketing, mucha venta, mucha persuasión. Y hoy precisamente vamos a hablar de ello en este episodio del podcast. Pero antes ya sabes que si quieres recibir cada día nuevos consejos, nuevas estrategias, etcétera, puedes ir ahora mismo a las notas del programa y apuntarte completamente gratis a la lista de correo donde cada día te enviaré un consejo de ventas 100% gratuito, ¿vale? Entonces, una vez eso lo tenemos listo, una vez eso lo tenemos preparado, vamos allá para ponernos en contexto, para ponernos en situación que siempre es importante. Y si vamos a hablar de el impacto que tuvo la Revolución Francesa y cómo lo podemos replicar en el mundo de los negocios, de la escritura persuasiva, etcétera, creo que es interesante poneros un poco en contexto. La Revolución Francesa fue ese gran cambio político y social que empezó en Francia en el año 1789, que es la típica fecha que te tienes que saber siempre para trivials o programas de televisión, y terminó en el año 1799. Es una de las revoluciones más importantes de toda la historia porque marcó la creación de la República Francesa, la destrucción de la monarquía y un poco el cambio de paradigma en la manera en que los estados modernos funcionaban. Es el principio de una nueva era en el mundo, ¿vale? Al final, había una serie de causas que promovieron este cambio. Las desigualdades sociales y económicas, y es que la sociedad francesa, como muchas otras, está dividida en tres estamentos, que era el clero, la nobleza y el tercer estado, ¿no? Que era el resto de la población que tenían por ahí. Luego teníamos una situación de crisis financiera, que ya sabes que uno de los motivos que siempre te digo que tienen que impulsar la acción de una persona cuando es un potencial cliente es tener la sensación de que no puede posponerlo más, porque si no, siempre, y digo siempre, vamos a estar posponiendo cualquier cambio posible. En cambio, si somos capaces de hacerle ver que es ahora o nunca, las posibilidades de que actúe van a ser siempre muy superiores. También tenemos las ideas de la ilustración, había un contexto donde había un caldo de cultivo para tomar esto. Esto lo hablamos también muchas veces, pero muchas veces el secreto para conseguir una persuasión adecuada, por decirlo de alguna manera, una venta adecuada, no está en el momento en el que ya planteas la venta, sino previamente, en esas ideas, en esos pensamientos, en esos mensajes que van calando y que luego nos llevan a actuar. Es lo que se conoce como persuasión, según Cialdini, que lo tenemos también por aquí. Para poder tener, evidentemente, un rey inútil, pues también tenía mucho, ¿no? La Revolución Francesa estuvo movida en diferentes estamentos, ¿va? En diferentes momentos. Lo primero fue la convocatoria de los Estados Generales, y es que ante la crisis financiera, Luis XVI convocó los Estados Generales, una asamblea de representantes de los tres estamentos, por primera vez desde el año 1614, se habían pasado más de 150 años. Se formó la Asamblea Nacional en el junio del 89, un mes después, en la que los representantes del tercer estado se declararon como Asamblea Nacional, jurando no separarse hasta haber redactado una constitución para Francia, y esto es muy importante. Se tomó la Bastilla, la toma de la Bastilla en el 14 de julio de 1789, otra fecha clave para los trivials, que fue una revolución popular en París que culminó con la toma de la prisión de Bastilla, un símbolo del poder real, marcando el inicio de la revolución. Fíjate que hablamos de movimientos, de símbolos, de puntos de inflexión, de todo lo que luego tenemos a la hora de vender y que debería estar presente en todo lo que hacemos. En 1789, en agosto, se abolieron los privilegios feudales, la Asamblea Nacional Constituyente abolió los derechos feudales y los privilegios de la nobleza y el clero. Todo iba avanzando poco a poco. Ese mismo mes se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que fue ese documento famoso que proclama los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que probablemente has escuchado en más de una ocasión alrededor de la idea de Francia, de la Revolución Francesa. Y bueno, ya han acabado los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero que también formaron parte de ese espíritu olímpico que hemos tenido durante las últimas semanas. En octubre de ese mismo año se produjo la marcha sobre Versalles, en las que miles de mujeres marcharon a Versalles y obligaron al rey y a su familia a trasladarse a París. Todo estaba empezando a moverse, a moverse, a moverse. En 1791, 2 años después, se estableció una monarquía constitucional con una separación de poderes. El juicio de ejecución de Luis XVI fue en 1793, tras ser juzgado por traición, que vamos, le cortaron la cabeza con la famosa guillotina. Hubo lo que se conoce como el reinado del terror entre el 93 y el 94, bajo el liderazgo de Robespierre y los jacobinos. Se implementaron medidas extremas contra los enemigos de la revolución, que es la imagen de las guillotinas haciendo su trabajo constantemente sin parar, ¿vale?
Hubo la que Robespierre, que fue arrestado y ejecutado poniendo fin a esta etapa, porque bueno, salieron de Guatemala y se metieron en Guatepeor seguramente. Y bueno, luego al final todo esto culmina en 1799, 10 años después del inicio, con Napoleón dando un golpe de estado, estableciendo el consulado, marcando el final de la revolución y el inicio del consulado y de su imperio después. O sea que al final todo acabó más o menos en lo mismo, pero fíjate que conforme se van avanzando ciertas ideas y proclamas ya quedan dentro, es muy difícil luego volver atrás, ¿no? Como lo tenemos por aquí. Esto simplemente es para que conozcamos un poco todo lo relacionado con la Revolución Francesa, de qué pasó, qué dejó de pasar, porque creo que es importante tenerlo en consideración si queremos hablar de cómo la comunicación, el marketing, los negocios juega al final una parte esencial en todo esto, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuáles son las claves que podemos extraer y cómo las podemos aplicar en nuestro negocio ahora que ya tenemos un caldo de cultivo, un contexto donde podemos tenerlo de verdad. Así que empezamos trabajando con uno de los elementos más importantes que fue el principio de igualdad, ¿no? Al final, durante la Revolución Francesa, los principios de igualdad y justicia fueron fundamentales para movilizar a las masas, desafiar al antiguo régimen. Una sociedad francesa que estaba muy dividida en clases necesitaba esta igualdad. ¿Vale? Y si te das cuenta, aquí empezamos a tener gatillos de venta que podemos emplear. Y es que las marcas pueden aprovechar estos principios en sus estrategias de comunicación para una conexión más emocional con los consumidores. Fíjate que la idea de justicia es algo que universalmente a nivel político se ha utilizado mucho porque conecta mucho con las entrañas de las personas. Cuando luchamos por la justicia, por lo bueno, que cada uno tendrá su visión, la gente conecta, la gente quiere creer en lo bueno, quiere tener lo bueno. Entonces, si de alguna manera tu negocio está luchando por algo bueno, por algo donde la gente se puede sentir identificada, por algo donde la gente puede sentirse reflejada, va a ser mucho, pero mucho, mucho más fácil que acaben alineándose con esa propuesta, ¿vale? Entonces, bueno, a nivel de igualdad, pues tenemos promoción de ciertos valores de la igualdad hoy en día, ¿no? Entre género y diversidad. Y esto, por ejemplo, se puede poner en marcha en campañas publicitarias. Hay muchas marcas que cada vez más están promoviendo este tipo de mensajes porque quieren tener la percepción desde fuera de que realmente son marcas que luchan por esto, porque no solo porque ellas quieran o no quieran, que nunca nos vamos a poder meter en su mente si es solo marketing o es una realidad, sino realmente porque es algo que demanda ahora mismo el público, que demanda ahora mismo el consumidor. También tenemos responsabilidades éticas y sociales en todo lo que hagamos. Ya no solo eso, sino ser transparentes, decir la verdad. Por ejemplo, Patagonia, la marca de ropa, destaca en un uso de materiales reciclados y prácticas laborales justas en un entorno como es el sector textil, donde seguramente se cometen algunas de las atrocidades más grandes de cualquier industria, ¿no? O causas sociales, por ejemplo, la marca Toms, con su modelo de negocio One for One, dona un par de zapatos por cada par comprado, lo que ha generado una gran lealtad, porque si tú tienes un compromiso con el bienestar, con el mundo, etcétera, y sabes que hay una marca que cuando compras un zapato dona dos, pues vas a decir, ostras, pues entre dos me voy a quedar con ellas, ¿no? También tenemos la idea de precios justos, que creo que esto es esencial. Y aquí, insisto, justos desde la perspectiva del consumidor. El cliente tiene que entender, y solo te va a comprar, cuando entiende que lo que te está comprando es justo para él o para ella, o que te está engañando, que es otra idea, ¿no? Que es tan absurdo que no voy a poder evitarlo, ¿no? Para poder tenerlo. Por ejemplo, empresas como Warby Parker y Everlane practican la transparencia en los costes, explicando a los consumidores cómo se determinan los precios de sus productos y por qué son justos, generando ese elemento racional que mucha gente va a llevarle a comprar ahí entre dos opciones. Elijo los que me están contando toda la información, elijo con quienes me siento inteligente comprando a la hora de tenerlo. ¿Qué más tenemos por aquí? El segundo punto clave, el poder de la narrativa, que evidentemente desempeña un papel esencial en todo lo que estamos haciendo. Durante la Revolución Francesa, la narrativa de opresión y la lucha contra la tiranía jugó un papel crucial en la movilización de las masas. Recuerda, no empezó a lanzarse ese mensaje una vez empezaron las revoluciones, sino previamente, porque se necesitaba un campo de cultivo para que cuando empezara el primer movimiento, la gente siguiera actuando. Esto es lo que se conoce en Cialdini como persuasión, como priming, que también lo llaman en otras partes, pero básicamente es un contexto donde la acción que buscamos la hayamos contextualizado tanto previamente que realmente una vez indiquemos la acción sea lo que va a buscar la gente a partir de ahí, ¿no? Y al final el storytelling, la narrativa tiene un papel fundamental, ¿no? Por ejemplo, podríamos utilizar historias de superación y transformación. Aquí podríamos ver el ejemplo de Share a Coke, de Coca-Cola, que permitió a los consumidores personalizar botellas con sus nombres, generando historias personales de conexión y sorpresa que se compartieron mucho en las redes sociales. También tenemos las ideas de narrativas de lucha y resiliencia, como la campaña Like a Girl de Always, que transformó una frase despectiva, como una mujer, ¿no?, en una celebración de la fuerza y la resiliencia femenina. Aquí también tenemos otra narrativa, ¿no? Fíjate que realmente uno de los puntos clave más importantes siempre es ser los que llevamos el timón de la narrativa, ser los que controlamos el mensaje de nuestra marca, porque esta, al final del día, es la única manera de asegurarnos de que vayamos a llegar a la dirección adecuada, ¿vale?
Tenemos también historias de innovación y ser pioneros, como Apple, que lo ha hecho constantemente en sus campañas, ¿no? Como cualquier narrativa de Apple busca demostrar que un producto, una cualidad, una capacidad que tenga alguno de sus productos marca la diferencia. Lo tenemos en las fotografías que te pone todo el rato, hecho con un iPhone, grabado con un iPhone, para tenerlo por ahí. O el usos de símbolos que también tenemos por aquí, ¿no? Que, por ejemplo, el símbolo de Nike o el eslogan Just Do It buscan evocar una mentalidad de superación en lo personal en el atletismo, pero no solo en la vida relacionado con el deporte, sino con todo lo que tenemos alrededor. Al final, ¿por qué funciona todo esto? Pues porque en neuromarketing las historias tienen un poder único para activar regiones del cerebro relacionadas con la empatía y la emoción, facilitando una conexión mucho más profunda con el producto o servicio. Por ejemplo, lo primero que pasa es que se activa la corteza prefrontal y la amígdala. La corteza prefrontal lo que pasa es que las historias complejas y emocionalmente resonantes activan esta región del cerebro responsables de la planificación y la toma de decisiones. Una historia bien contada puede ser uno de los principales decisores de venta. Y la amígdala es la parte del cerebro asociada con las emociones. Y las historias que evocan sentimientos fuertes como la alegría, la tristeza, la inspiración, activan la amígdala haciendo que una experiencia sea más memorable, se recuerde, se guarde en la mente y pueda llevar ese punto de acción. Tenemos la parte de liberación de oxitocina, que es lo que suele llamar como hormona del amor o de la empatía o de la felicidad, que se libera cuando nos involucramos emocionalmente en una historia. Fomenta la confianza, la conexión, aumentando la lealtad de la marca. Tenemos también la memoria mejorada y es que las historias bien contadas son más fáciles de recordar que los datos o hechos aislados. Al involucrar múltiples áreas del cerebro entre las que conectamos la emocional y la racional, es más fácil que se nos quede en la mente. Por ponerte algún ejemplo más, Airbnb siempre utiliza historias de los anfitriones y de los viajeros. Johnny Walker utiliza la campaña Keep Walking, que cuenta historias de progreso y perseverancia, que se alinea con la narrativa de superación personal de la propia marca. O Dove, la campaña de Real Beauty, cuenta historias de mujeres reales desafiando los estándares de belleza y promoviendo la idea de autoaceptación. Así que ya lo tienes por ahí un poquitín, toda esta parte de la narrativa dentro de la Revolución Francesa no la podemos llevar también al marketing. Y oye, si sirvió para derrocar a un rey que era un inútil, seguramente también lo podemos emplear para intentar que tu cliente potencial te preste mucha más atención. Vale, tenemos el uso de símbolos, el simbolismo, que siempre es uno de esos elementos fundamentales en todo lo que tenemos, ¿vale? Bueno, durante la Revolución Francesa hubo varios momentos que se convirtieron en símbolos de los poderes y de los ideales del movimiento, ¿no? La toma de la Bastilla, que ya lo hemos mencionado, el uso de la guillotina como elemento revolucionario, o la bandera tricolor, que eran los representantes de los tres ingredientes, ¿no? De la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos símbolos fueron claves a la hora de movilizar a las masas, transmitir mensajes claros y unificar a los revolucionarios bajo una misma causa. Recuerda, puedes tener un negocio, puedes tener un movimiento. Un movimiento es aquello que inspira y que lucha por un fin mejor en el mundo y por lo tanto va a ser mucho más fácil que la gente conecte con ese fin más poderoso que simple y llanamente con un negocio que busca un beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Por ejemplo, diseños de logotipos fuertes y memorables. Tenemos el ejemplo de Apple, una manzana mordida, que es fácilmente reconocible y evoca la idea de que algo es simple y que además tiene calidad. Podemos crear algo que sea visualmente atractivo, fácil de recordar y que pueda ayudar a diferenciar una marca en un mercado saturado. Los logotipos deben ser simples, únicos y alineados con los valores. Tenemos también el uso de colores y formas asociadas. Por ejemplo, Coca-Cola tiene el color rojo, que ya es mundialmente conocido. O yo, aunque hoy he fallado a la cita, siempre voy con el color rosa, de alguna manera, para que la gente me identifique con ese color. Tenemos también incorporación de iconos y motivos culturales, ¿no? Nike utiliza el shoes, el símbolo, que representa movimiento y velocidad. Y es al final lo que quiere que se identifique con la marca dentro del ámbito deportivo. Y por último tenemos la evolución y adaptación de los símbolos, que por ejemplo el logotipo de Google se ha ido evolucionando con el tiempo, pero ha mantenido su esencia para que nadie lo pueda ver diferente, ¿vale? A nivel neuromarketing, todo esto tiene un impacto muy grande en la mente del consumidor, como te decía, ¿no? Por ejemplo, busca un reconocimiento automático y memoria. Los símbolos y los logotipos activan el área del cerebro asociada con el reconocimiento visual y al final un logotipo que es fácilmente reconocible puede ser procesado en milisegundos, lo que facilita un reconocimiento instantáneo. Y al final las marcas con símbolos reconocibles tienen una ventaja en términos de visibilidad y de ser recordadas porque lo tenemos ya dentro de la mente. También permite activar mecanismos emocionales, y es que los símbolos pueden evocar asociaciones emocionales basadas en experiencias pasadas que identificamos con la marca. Por ejemplo, cuando vemos el logo de Disney, lo representamos y lo asociamos con recuerdos de la infancia y de la felicidad. Y al final todo eso favorece la conexión con la marca y puede influir positivamente en la toma de decisiones.
También tenemos la construcción de identidad y de lealtad, porque sabemos que los símbolos representan una serie de valores, por eso nos gustan vestirlos en algunas camisetas, por ejemplo, ¿no? Y la misión de la marca lo que hace es constituir esa identidad fuerte y coherente. Cuando nos identificamos con esos valores y con esa identidad, pues es más fácil que acabemos comprando el producto. También tenemos aquí algunos ejemplos prácticos para que lo veas, los arcos dorados de McDonald's, que es uno de los símbolos más reconocidos globalmente, o la estrella de tres puntas de Mercedes-Benz, que simboliza calidad y lujo, creando asociaciones con vehículos de alto rendimiento, o el símbolo de la sirena de Starbucks, del cual, por cierto, tienes un podcast en el que analizamos el origen de este símbolo, por si lo quieres tener, toda la narrativa que hay alrededor, que cuando lo vemos desde fuera es café premium y una experiencia única que relacionamos con esta marca. También emplean de una manera muy importante la urgencia y la escasez, que sería el siguiente elemento que tenemos que tener en consideración. Y es que durante la Revolución Francesa, la sensación de urgencia y la llamada a la acción inmediata fueron esenciales para movilizar a las masas. Era un momento crítico, era ahora o nunca. Entonces, al final esto hizo que incluso quien tuviera dudas, quien tuviera miedo, pudiera lanzarse a la piscina, ¿vale? Y evidentemente esto es algo que también podemos utilizar dentro de nuestros negocios. Por ejemplo, podemos emplear ofertas por tiempo limitado, esto lo hace Amazon con sus Prime Days, por ejemplo, y las marcas pueden crear promociones que estén disponibles durante un corto periodo de tiempo, como ventas flash, para que sea este momento. Esto también se hace con los lanzamientos meteóricos, por ejemplo, que son un tipo de lanzamiento muy, muy interesante, que lo que hace es nos fija la idea de esto es solo disponible durante este tiempo. Tenemos también las cantidades limitadas. Cuando sabemos que solo hay X unidades de una determinada oferta, pues vamos a darnos más prisa para comprarlo si realmente nos interesa. Te pongo un ejemplo, las entradas. Yo me acuerdo cuando quise ver ACDC en directo que me puse como un loco a refrescar la página porque no quería que se me escaparan. E hice lo mismo con los Rolling Stone y con Guns N' Roses, para que te hagas ahí una idea. Vale, por ejemplo, ¿por qué funciona tanto la urgencia y la escasez? Porque la amígdala, volvemos a ella, ¿no? Que es esa parte emocional, es la responsable de las emociones y también la responsable de procesar emociones como el miedo o la ansiedad, y se activa cuando percibimos que estamos a punto de perder algo. Es lo que se conoce muchas veces como el FOMO. También tenemos la sensación de que algo escaso tiene un mayor valor, por ejemplo los diamantes, ¿no? Dice que cuanta más oferta hay de algo, menos valor tiene, cuanto menos oferta hay de algo, pues más valor le damos, ¿no? Para tenerlo por ahí. Además, esta escasez o esta urgencia nos lleva a tomar decisiones mucho más rápido. Dejamos de prestar atención a aquello que no es realmente relevante y nos quedamos con aquellas objeciones, dudas o preguntas que sí que marcan la diferencia. Por ejemplo, las aerolíneas a menudo muestran cuántos asientos quedan a un precio determinado y un contador para que sepas que la oferta está a punto de irse. Groupon, con sus ofertas, siempre tiene un tiempo limitado y lo intenta maximizar. Y ya ni hablemos del Black Friday, que se basa esencialmente en esto, aunque se esté pervirtiendo ya con el paso de los años. Creo que es otro de esos elementos interesantes y clave que podemos extraer de la Revolución Francesa y que realmente nos da una perspectiva muy muy buena para entender cómo funciona todo. Así que te lo dejo por ahí. Bueno, durante la Revolución Francesa, como te decía, también se creó un fuerte valor de identidad y pertenencia. La gente se sentía parte de un movimiento, de un cambio, de una gran revolución. Y es que la revolución no solo buscaba derrocar a la monarquía, sino también construir una nueva identidad basada en los ideales, como hemos hablado, de libertad, igualdad y fraternidad, que se convirtieron en los símbolos nacionales, en los elementos de la bandera tricolor, en el himno nacional, es decir, empezó a formar parte de toda la nueva identidad francesa que teníamos por ahí, ¿vale? Para poder tenerlo. Entonces, esto es algo que también podemos emplear dentro de nuestra estrategia de negocio, ¿no? Estrategias basadas en identidad y en pertenencia. Y es que las marcas pueden crear una comunidad o un sentido de pertenencia para aumentar significativamente la lealtad que tenga el cliente para con nosotros. Por ejemplo, Starbucks Rewards ofrece a los miembros puntos por cada compra, de tal manera que luego eso se puede canjear por productos. Te lleva a seguir participando. También tenemos las comunidades en redes sociales, que podemos hacer que la gente sienta que forma parte de algo grande cuando inspiramos algo más que simplemente vender. Creo que es importante esta idea de inspirar algo más que la simple venta, porque si no la gente no se va a quedar con nosotros. Tenemos que ir un pasito más allá. También eventos y experiencias exclusivas, ¿vale? Para poder tenerlo. Por ejemplo, las que lía Apple cuando lanza un nuevo producto, que si vas a hacer cola te dan un café, te dan cosas para que todo sea mejor, te aplauden al entrar, como, oye, estás formando parte de algo muy, muy grande, ¿no? Para poder tenerlo.
Pero ¿por qué funciona todo esto? ¿Qué impacto tiene en nuestra mente para que realmente funcione? Bueno, la pertenencia a un grupo activa lo que se conoce como sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina, generando una sensación de placer y de satisfacción. Y es que la pertenencia a un grupo refuerza la identidad personal de los individuos, haciendo que formamos parte de algo más grande, que esto es una necesidad humana desde el origen de los tiempos, porque si no formabas parte de un grupo te iban a matar, básicamente. Entonces aquí está, ¿no? También reduce el estrés social. Cuando eres capaz de identificarte con la masa, de alguna manera no te sientes un bicho raro. Y cuando no te sientes un bicho raro es más fácil que todo funcione. También te va a permitir aumentar la confianza y la lealtad, porque al final las interacciones positivas dentro de la comunidad hace que te sientas más parte de algo y eso va a hacer que te sigan comprando, ¿no? Y luego también piensa que si de alguna manera parte de la identidad de esa persona está relacionada con lo que haces, tal, es más difícil que luego cambie. Por ejemplo, una persona fanática de Apple que parte de su vida es tengo productos de Apple, es muy raro que se compre un Windows o un Android, porque al final sería como romper consigo mismo. Por eso este cambio es muy difícil realmente para tenerlo. Harley Davidson, la marca de motocicletas, ha creado una comunidad fuerte para propietarios de una, ¿no? Donde los miembros participan en eventos exclusivos y comparten esa identidad común de ser libres, de vivir aventuras. Lego ofrece un club de miembros y una plataforma online donde los fans pueden compartir sus creaciones y participar en concursos. Y Pelotón, la marca de bicicletas estáticas que te permite participar en entrenamientos en directo, te permite interactuar, competir y motivarte mutuamente, sintiendo que formas parte de algo que es más grande. Por último, tenemos el último elemento, que es la parte del liderazgo, que es uno de esos elementos que también quería traer a colación con todo lo relacionado con la identidad y con los aprendizajes que podemos sacar de la Revolución Francesa, porque de verdad estamos viendo que hay mucha tela que cortar y que mucho de ello no lo podríamos llevar a nuestro negocio, ¿vale? Y es que durante la Revolución Francesa, los líderes carismáticos como Robespierre o Bonaparte jugaron roles cruciales en inspirar y guiar a las masas. Robespierre fue conocido por su elocuencia y firmeza en sus principios revolucionarios, lo que le convirtió en una figura central dentro del Comité de Salud Pública. Luego ya le dio por cortar cuellos, pero eso es otra historia diferente. Y Napoleón, por su parte, fue un líder militar brillante, cuyo carisma y habilidades estratégicas lo llevaron a convertirse finalmente en el emperador de Francia. Pero gran parte por lo que consiguió es porque tenía un apoyo mayoritario para poder hacerlo. Se había ganado el corazón de la gente, había inspirado a muchísimas personas a la hora de hacerlo. Entonces, este liderazgo carismático, esta marca personal, llamémoslo como sea, juega un papel fundamental, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una marca y queremos vender un producto, podemos buscar un líder carismático que se convierta en la imagen de esa marca, como George Clooney con todo lo relacionado con Nespresso, que le vemos y ya le asociamos directamente a esta marca de café. Y también podemos emplear las propias historias personales de fundadores o de personas destacadas dentro de una empresa para inspirar al resto, como por ejemplo Richard Branson con Bridging Loop, que utiliza su personalidad aventurera y su estilo de vida empresarial para promover sus empresas de una manera muy auténtica. También tenemos la participación masiva en redes sociales para interactuar con seguidores, compartiendo actualizaciones, respondiendo preguntas para que la gente se sienta parte del proceso. Y creo que esto es otro elemento que debemos de intentar analizar desde este punto de vista más neuromarketing, más de la neurociencia, porque realmente es muy interesante, ¿vale? Al final, la presencia y el discurso de un líder carismático activan el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina y generando una sensación de satisfacción y confianza. Y sobre todo también algo que es que liberamos responsabilidades. No tengo que pensar yo en mi camino, sigo a esa persona. Son percibidos los líderes carismáticos como más persuasivos debido a su habilidad para comunicar de manera efectiva y apasionada y que la gente conecte. También demuestran empatía y conexión emocional que puede activar a las neuronas espejo de los potenciales consumidores, fomentando un sentimiento de entendimiento y resonancia. Te voy a poner algunos ejemplos, ¿vale? Oprah Winfrey es una gran líder de una figura pública y líder de opinión que ha permitido a numerosas marcas asociadas con ellas, como Weight Watchers, aumentar significativamente su credibilidad. Y credibilidad son ventas después. O Tony Hayes, el carismático fundador de Zappos, que fue conocido por su enfoque en la cultura empresarial y el servicio al cliente. Por no hablar de Serena Williams, embajadora de Nike, que no solo aporta su estatus de estrella del deporte, sino esa historia de superación de una mujer que fue la mejor, lo dejó para ser madre, volvió y siguió siendo la mejor. Eso es una historia que ni el cine te podría dar realmente. Y ahora cualquier persona que ve Nike ve esa historia también, ve a esa Serena y cuando lo compran es porque de alguna manera quieren formar parte de ella. ¿Vale? Me gustaría que para acabar hiciéramos dos cosas más. Por un lado, analizar ciertos momentos clave de esta historia de la Revolución Francesa con acciones de marketing que podríamos tener y sus aplicaciones. Y por último, leer una serie de citas que creo que nos pueden llevar a una serie de conclusiones y lecciones de lo más interesantes que tenemos por aquí.
La primera es la toma de la Bastilla, recuerda, 14 de julio de 1789, por si te tocan un quesito dentro de un trivial, ¿vale? Al final, como decíamos, es el inicio de la revolución y es que cuando vamos a lanzar algo, vamos a anunciar algo, es interesante focalizar la atención en un elemento concreto. No se trata simplemente de lanzarlo, sino que si hemos hecho una parte de persuasión previa va a ser mucho más fácil que captemos la atención. Tenemos la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, de la que ya hemos hablado, y esto en marketing es que como marca deberías de tener muy claro qué haces, por qué lo haces, y que eso mueva todo tu elemento a partir de ahí. La marcha sobre Versalles, que es esa marcha de miles y miles de mujeres para forzar el traslado del rey, al final en marketing se puede trasladar desde la escucha y la respuesta a las necesidades de los consumidores. Las marcas siempre deberían de ser receptivas, acceder al feedback de sus clientes y demostrar que están dispuestas a mejorar y ayudar. También tenemos la parte del terror, del 93 al 94. Pues bueno, aunque el contexto es drástico, podríamos extraer la lección de la importancia del control de las crisis y la gestión de la reputación. Las marcas deben estar preparadas para esto. Tenemos el ascenso de Napoleón, como que un liderazgo fuerte y visionario puede ser crucial para el éxito de una marca y para incluso revitalizar las opiniones que se tienen sobre ella. Y por último, la Constitución del 91, establecer una cultura organizativa clara y transparente de una empresa puede aumentar la eficiencia y la confianza de los consumidores, que siempre sepan qué es lo que está a punto de venir, que siempre sepan qué es lo que está a punto de pasar. Para terminar, me gustaría quedarme con algunas citas que creo que siempre es interesante cerrar con ellas. Una de Robespierre que decía: el secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía es mantenerlas ignoradas. Al final, si no lo queremos llevar al copy, sería que educar a los consumidores sobre productos y servicios puede empoderarlos y fomentar la lealtad. Bonaparte fue quien dijo aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras, y es que, por mucho que seamos copywriters, deja de escuchar a aquellos que dicen que solo importan las palabras y añade también elementos visuales, que para eso estamos en un mundo audiovisual. George Danton dijo: audacia, audacia, siempre audacia. Y esto en nuestro negocio, que implica que ser competitivo, en un mundo tan competitivo, tomar riesgos puede resultar en grandes recompensas. Jean-Paul Marat afirmaba que no hay más que un medio para hacer bien las cosas y es hacerlas. Y es que al final es mejor hacer que no hacer y buscar esa, por decirlo de alguna manera, perfección que no existe nunca, ¿vale? María Antonieta dijo: si no tienen pan, que coman pasteles. Creo que esto está mal atribuido, si no me equivoco, ahora se me ha venido a la cabeza. Pero bueno, puede usarse para resaltar la importancia de conocer y entender las necesidades del cliente. No le demos algo que no quiere, es por donde tenemos que empezar. Por último, ningún poder terrestre puede disolver el lazo que une a los hombres con sus intereses comunes, y es que al final no creamos necesidades, sino que trabajamos con esas que ya están encima de la mesa. Espero que te haya gustado el episodio del podcast y que hayas disfrutado un poco alineando un poco todo lo relacionado con la Revolución Francesa con estrategias de copywriting y cómo tiene un impacto dentro según el mundo del neuromarketing, que creo que es de lo más interesante que hay. Si tienes cualquier pregunta me la puedes dejar en los comentarios y si te ha gustado el episodio, suscríbete, compártelo y ayúdame a llevarlo a todos los rincones de este mundo persuasivo. Si no, traemos la guillotina. Nos escuchamos mañana con un nuevo episodio, ¿vale? ¡Chao!